Buenos días, en este video se hablará sobre los procedimientos de necropsia para los casos de feminicidio. En primera instancia, debemos saber qué es la necropsia, también llamada o conocida como autopsia. Es un procedimiento científico que consiste en realizar un examen minucioso de un cadáver para así poder determinar la causa de la muerte, mecanismo de la muerte, condiciones patológicas previas y recolección de evidencia forense en casos criminales. También debemos saber tipos de necropsias, que son necropsia forense y necropsia clínica. En el caso de la necropsia forense, su objetivo es investigar las muertes violentas, sospechosas o sin causa aparente. Si la implementamos en un caso de feminicidio, su función sería esencial para documentar la violencia de género, tortura o asesinato. Y en cuanto a la necropsia clínica, tiene como un objetivo estudiar las causas de la muerte por causas naturales o clínicas como enfermedades y no aplica en el caso del feminicidio. La importancia de la necropsia en feminicidio radica en que es fundamental para judicializar los casos, ya que esto nos permite determinar los signos de violencia sexual, tortura o ensañamiento. Además, también nos ayuda a construir el crimen y diferenciar entre si fue un suicidio, accidente u homicidio. Como ya había mencionado anteriormente, la necropsia forense tiene como principal objetivo es establecer la causa y maneras de la muerte, también reconstruir las circunstancias del hecho y recolectar evidencia médico-legal. En los procedimientos de análisis podemos encontrar la evaluación externa detallada, clasificación de lesiones y estudios complementarios. En la evaluación externa detallada se encuentran los registros fotográficos, medición de lesiones e identificación de patrones de violencia. En la clasificación de lesiones se encuentran las lesiones contusas. En estas se realizan exámenes de análisis biomecánicos y patrones de distribución. En las lesiones cortantes, aquí se busca características del instrumento y su trayectoria. Y en las lesiones pulsantes son evaluaciones de la profundidad y la estructura afectada. Y en las lesiones por estrangulamiento se buscan marcas cervicales y de estudios laríngeos. Y en los estudios complementarios se realizan, como por ejemplo, toxicología, histopatología, análisis genéticos y antropología forense. Y la importancia de estos procedimientos de análisis en la necropsia forense, específicamente en feminicidios, radica en que cada etapa aporta evidencia científica crucial para la reconstrucción de los hechos, también para identificar al agresor y garantizar la justicia. El proceso de necropsia en muertes violentas con sospecha de feminicidio no se limita al análisis del cuerpo específicamente, sino que también requiere un estudio del lugar de los hechos, en los tipos de armas involucradas, exámenes complementarios y evidencia adicional. El objetivo primordial de la necropsia médica en estos casos es de documentación y presentación de evidencia física relevante tanto como para el juicio oral como para la investigación criminal en general. Esta guía metodológica complementa que los procedimientos estándares de la necropsia con lineamientos específicos para casos de fallecimientos. Por ejemplo, es fundamental no tocar el cadáver ni manipularlo hasta que el médico forense lo examine. Esto incluye las provisiones como retirar zapatos, calcetines, limpiar las manos, incluso la cara, para así poder tomar las huellas adecuadamente. Ahora vamos a hablar del examen físico topográfico en necropsis de feminicidio. Empezando por el cabello y el cuero cabelludo, se debe verificar si el cabello está completo o presenta señales de arrancamiento o corte, ya que esto es una maniobra frecuente de desfeminización. Con luces forenses se realiza un barrido para identificar posibles restos vegetales, fibras o semen. Toda evidencia debe documentarse con fotografías. El cuero cabelludo se examina en busca de lesiones traumáticas como esquimosis, abrasiones, mordeduras o heridas con proyectil o arma punzante, siguiendo con los protocolos correspondientes.
En caso de lesiones con patrón, se documenta mediante fotografías de detalle o calzado con acetato. Siguiendo con la cara o el rostro, la cara es una de las lesiones, es una de las regiones, perdón, más afectadas en homicidios sexuales y feminicidios, con lesiones contundentes frecuentes en la zona periorbitaria, nasal, perioral y mejillas. Se debe buscar mordeduras y traumas por succión. Las petequias faciales son indicativos de maniobras asfícticas como estrangulación o sofocación. El uso de mordazas deja surcos horizontales en las mejillas. En los ojos es común encontrar hemorragias subconjuntivales y petequias conjuntivales, signos de compresión del cuello. Las pupilas pueden reflejar el uso de sustancias como opiáceos. Los patrones de despersonalización y desfeminización pueden incluir enucleación ocular, amputación de nariz y orejas, o múltiples cortes para desfigurar el rostro. En casos extremos puede presentarse aplastamiento facial severo. En la boca es crucial examinar lesiones en la mucosa labial, gingival, yugal y paladar, con especial atención a los frenillos, ya que pueden evidenciar introducción de mordazas o cuerpos extraños. La asistencia de un odontólogo forense es recomendable para un examen oral completo. Para la búsqueda de semen en la cavidad oral se recomienda el uso de seda dental o hisopados, documentando todas las lesiones con fotografías. Siguiendo con el cuello es una zona clave en feminicidios, pues las asfixias por compresión, como estrangulación manual o con ligadura, son causas comunes de muerte. Todo cadáver con señales de compresión del cuello debe ser evaluado en contexto de posible feminicidio. Se requiere una exploración especial con incisión en rombo y disección por planos anatómicos hasta el esqueleto laríngeo y vasos sanguíneos. Externamente, en casos de estrangulación con ligadura, se debe describir el surco de presión y sus características. En estrangulación manual se debe documentar esquimosis y abrasiones en forma de huellas de manos, incluso si son sutiles. Son frecuentes abrasiones lineales por uñas, signos de defensa y mordeduras. En caso de overkill se presentan múltiples heridas cortopunzantes en la región cervical. Es esencial explorar arterias y venas para documentar lesiones vasculares y determinar la causa del deceso. Continuando con el tórax, en los casos de feminicidio, el tórax es una de las zonas más afectadas con un patrón caracterizado por overkill, es decir, múltiples heridas portantes en la región precordial, que es anatómicamente identificada como la zona sobre el corazón. Este tipo de agresión suele estar vinculado a crímenes con componente sexual o prejuicio. Se debe documentar detalladamente el número de lesiones, su penetración en la cavidad torácica y la dirección de los ángulos de las heridas. Si las lesiones son agrupables, se mide la más central del área afectada. En casos de heridas penetrantes sin atención médica previa, se recomienda realizar radiografías para descartar neumotórax. Si no hay acceso a este recurso, se puede hacer la prueba con agua antes de la apertura de la cavidad torácica. Ahora bien, tenemos las glándulas mamarias. Las glándulas mamarias deben examinarse minuciosamente en casos de feminicidio, ya que suelen presentar signos de violencia como mordeduras, sugilaciones y heridas con arma cortopunzante. Estas lesiones pueden evidenciar agresión sexual y deben ser documentadas con precisión. El patrón de desfeminización también puede reflejarse en esta zona con la amputación de pezones o mordeduras con arrancamiento de tejido. En casos extremos se han observado amputaciones parciales o totales de los senos, lo que sugiere un alto grado de violencia y ensañamiento contra la víctima. Siguiendo con el abdomen es
pues otra zona donde pueden encontrarse heridas cortantes con patrón de overkill, evidenciando un ataque repetitivo y extremo. En casos de desfeminización extrema puede observarse incisiones con evisceración o extracción de órganos genitales internos, lo que requiere una exploración meticulosa. También es importante descartar la presencia de mordeduras, huellas de sugilación y semen, para lo cual pueden emplearse luces forenses. En muchos feminicidios, especialmente en víctimas infantiles, no se presenta penetración vaginal, sino maniobras de froterismo con eyaculación sobre el abdomen o la pelvis. Si no se dispone de tecnología especializada, se recomienda un examen minucioso con frotis para el semen. Ahora tenemos la pelvis o la zona genital y paragenital. En la región pélvica y genital es crucial realizar un examen exhaustivo, incluyendo el peinado del vello púbico, para descartar la presencia de vellos ajenos. Se deben examinar labios mayores y menores, documentando cualquier lesión traumática como esquimosis, abrasiones o mordeduras. En caso de feminicidio por honor o con patrón de desfeminización, se debe prestar especial atención al clítoris para descartar maniobras como la infibulación. Se recomienda seguir los lineamientos del Reglamento Técnico para el Abordaje Forense Integral en la Investigación del Delito Sexual. En el IMEN es fundamental documentar desgarros y sus características, recordando que su ausencia no descarta una agresión sexual. Dentro del patrón de desfeminización pueden encontrarse lesiones en la cavidad vaginal, amputaciones parciales o totales en los labios mayores y menores, introducción de objetos extraños y, en casos extremos, empalamiento o extracción completa del útero y ovarios. También se debe revisar el canal rectal y la mucosa anal en busca de lesiones y tomar frotis para la detección del semen. También tenemos las extremidades. En las extremidades es importante buscar signos de violencia como mordeduras, sugilaciones y marcas de sujeción. En las extremidades superiores se deben descartar surcos de presión en muñecas que sugieran ataduras, así como lesiones de defensa que suelen ser cortantes, aunque también pueden producirse por trauma contuso o arma de fuego. Las lesiones de presión o sujeción en los brazos suelen aparecer como equimiosis ovoides en la cara interna o Las lesiones de presión o sujeción en los brazos suelen aparecer como equimiosis ovoides en la cara interna o anterior. En las extremidades inferiores se debe verificar la presencia de semen con inspección visual o luces forenses. En los tobillos se debe descartar la existencia de huellas de atadura. El dorso puede presentar el patrón de overkill por mecanismos cortantes, aunque con menor frecuencia que en otras zonas. Se recomienda para estos casos una inspección meticulosa con luces forenses o una lupa para detectar mordeduras, sugilaciones o presencia de semen. En algunos casos de desfeminización se han registrado amputaciones parciales o totales de las nalgas, así como heridas cortantes con formas de palabras o nombres. Para un análisis más detallado se recomienda la técnica especial de disección del dorso por planos ampliados a extremidades, permitiendo una mejor documentación de estas lesiones. Las autopsias en casos de feminicidios siguen los lineamientos generales de un homicidio, pero requieren unos procedimientos especiales para documentar con precisión la violencia sufrida por la víctima. Se incluyen como el levantamiento facial, la exploración detallada del cuello, dorso y la extracción del bloque genital completo, lo que permite una mejor identificación de patrones de agresión y violencia de género. Estas técnicas especiales permiten determinar la naturaleza y el mecanismo de las lesiones, facilitando la diferenciación entre agresiones accidentales o intencionales. La adecuada documentación fotográfica y gráfica es esencial para la investigación forense,
asegurándonos una reconstrucción de los hechos y su presentación en instancias públicas. Por otro lado, también se debe inspeccionar cuidadosamente el espacio subgaleal para detectar hematomas y documentar su tamaño y distribución. Las fracturas craneales deben registrarse con fotografías y gráficos, asegurando una descripción detallada de su extensión y estructuras afectadas. En heridas por arma de fuego, es crucial analizar los signos como craterización o ahumamiento en la tabla ósea, lo que ayuda a determinar la trayectoria del disparo. La base del cráneo se examina luego de retirar la dura madre, con un énfasis en fracturas, lesiones internas, y en el encéfalo se buscan evidencias de traumatismos como hemorragias epidurales y subdurales, contusiones cerebrales y hemorragia subadenoide. La realización de cortes seriados del encéfalo es obligatoria en casos de feminicidio, ya que permite identificar lesiones que no son visibles externamente. El levantamiento facial permite evaluar con precisión lesiones en el rostro que pueden ir desde hematomas superficiales hasta fracturas, con un patrón de aplastamiento. En estos casos, un antropólogo forense puede ayudar a reconstruir los fragmentos óseos, permitiendo determinar la cantidad de golpes, su intensidad, el tipo de objeto utilizado en la agresión y con esto llevar a otras evaluaciones. La documentación de las lesiones debe realizarse con fotografías y gráficos detallados. Se recomienda que la autopsia oral para identificar lesiones en la cavidad bucal, signos de asfixia o abuso y recolectar, por supuesto, muestras biológicas. Además, se debe elaborar un informe odontológico separado que puede ser útil para la identificación de la víctima si su identidad no está confirmada. Con respecto al cuello, es importante y obligatoria la disección ampliada por planos anatómicos, explorando tanto la parte anterior como la posterior. Se busca documentar lesiones hemorrágicas en la musculatura del cuello y fracturas del esqueleto laríngeo, hallazgos comunes en la estrangulación manual o con ligaduras. Los vasos sanguíneos deben examinarse minuciosamente para detectar lesiones, comprensión o heridas penetrantes. Es crucial que analicen la íntima arteria para identificar posibles desgarros internos o lesiones de otro tipo. En el caso de las armas de corto punzante, se deben descartar presencias de embolia aérea y en los casos se puede también hacer una apertura del canal medular si se sospecha un daño en la médula espinal. Para el tórax, en muertes causadas por arma cortopunzante, es fundamental determinar con precisión el número y la ubicación de las heridas penetrantes. Se recomienda cuantificar la cantidad de sangre acumulada en la cavidad torácica y el pericardio, ya que esto puede indicar la causa de la muerte. Las lesiones en órganos internos deben describirse en detalle, indicando su extensión, profundidad y especialmente si afectan el corazón o los pulmones. En lesiones cardíacas se documenta el tamaño de la herida, las estructuras comprometidas y por otro lado, pero no menos importante, la disección del corazón debe seguir el sentido de la circulación sanguínea. Si hay heridas penetrantes en el cuello, se realiza una maniobra especial para descartar embolia aérea en los casos de feticidio. En muertes causadas por arma cortopunzante, es fundamental determinar con precisión el número y la ubicación de las heridas penetrantes. Se recomienda para esto verificar la cantidad de sangre acumulada en la cavidad torácica o en el pericardio, ya que esto puede indicar la causa de la muerte. En lesiones en órganos internos, se deben describir en detalle, indicando su extensión y profundidad, especialmente en el corazón o en los pulmones. En las lesiones cardíacas se documenta el tamaño de la herida y las estructuras comprometidas. La disección del corazón debe seguir el sentido de la circulación sanguínea. Si hay heridas penetrantes en el cuello, se debe realizar una maniobra especial para descartar una embolia aérea. Y por último, en los casos de feticidio, se aplica la prueba disopsimasia
dosimasia para evaluar el feto si él tiene capacidad para respirar antes de morir. Examinar la pared abdominal en busca de contusiones o heridas cortantes, documentando la cantidad de lesiones penetrantes. Las laceraciones en órganos como el hígado o el vaso deben detallarse en términos de profundidad y extensión. Además, se debe inspeccionar el intestino para detectar perforaciones en vísceras huecas, así como hematomas en las regiones peripancreáticas y perihepáticas. La disección del estómago es obligatoria con la descripción y cuantificación de su contenido, lo que puede proporcionar información relevante sobre la última ingesta de la víctima. El recto debe evaluarse para descartar agresión sexual, la presencia de cuerpos extraños y, en caso de tráfico de drogas, se revisa completamente el tubo digestivo para detectar cápsulas ingeridas. Los órganos pélvicos se deben examinar minuciosamente en busca de lesiones traumáticas como perforaciones o extracción completa. Si la víctima estaba embarazada, se realiza la apertura del útero y el análisis del feto y la placenta siguiendo los protocolos de la autopsia fetal. Si la víctima presenta heridas de armas de fuego que comprometen la columna o lesiones punzocortantes cercanas, se recomienda abrir el segmento del canal medular afectado, ya que esto nos permitirá evaluar el daño en la médula espinal y determinar si contribuyó a la causa de la muerte. Las lesiones vertebrales deben documentarse con fotografías detalladas para facilitar el análisis. Estos hallazgos pueden ser clave para entender la mecánica de la agresión y su impacto en la víctima. Bueno, ahora les vamos a presentar el caso de Devani Escobar. Devani Susana Escobar era una joven de 18 años, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Ella era hija única y vivía con sus padres, quienes han sido clave en la búsqueda de justicia tras su fallecimiento. El 8 de abril del 2022, Devani salió con dos amigas a una fiesta en una quinta en Escobedo, Nuevo León. Durante la madrugada, el 9 de abril, sus amigas llamaron a un contacto de confianza para que la llevara a su casa. Sin embargo, en circunstancias confusas, Devani bajó del vehículo en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y fue dejada sola en medio de la noche. El último registro de su paradero es una fotografía tomada por el conductor que la recogió, donde se le ve parada en la carretera, junto a la empresa de transportes Alcosa. Después de 13 días de búsqueda, el 21 de abril del 2022, su cuerpo fue hallado dentro de una cisterna abandonada del motel Nueva Castilla, a solo unos metros de donde había sido vista por última vez. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, semidesnudo y con pantalón bajado, lo que generó sospechas de agresión sexual. La fiscalía inicialmente determinó que su muerte fue accidental, pero peritajes posteriores encontraron signos de violencia y asfixia por sofocación, reforzado de hipótesis de feminicidio. Bueno, ahora seguimos con el procedimiento de necropsia en el caso de Devani Escobar, el análisis en relación con los protocolos forenses. El caso de Devani Escobar ha generado un amplio debate sobre la importancia de los procedimientos forenses en feminicidios. Analizando las 3 necropsias realizadas y contrastándolas con los protocolos descritos anteriormente, se evidencian fallos en la aplicación de las normativas forenses. Primero, la evaluación externa del cuerpo. Primera necropsia a cargo del gobierno de Nuevo León. Se registraron equimosis en el rostro y el cuello. Se detectó una fractura craneal y se distribuyó a un impacto accidental sin considerar otras hipótesis. No se documentaron signos de violencia sexual en esta primera evaluación, pese a que el cuerpo fue hallado semidesnudo y con el pantalón abajo. La fiscalía determinó como causa de muerte un accidente por traumatismo
cráneoencefálico y asfixia por sumersión. Relación del caso con el procedimiento de necropsia para casos de feminicidio. El procedimiento establece con claridad que la evaluación externa debe incluir una revisión exhaustiva de lesiones visibles y signos de violencia, incluyendo documentación fotográfica detallada. Sin embargo, en la primera autopsia no se aplicaron procedimientos forenses fundamentales en casos de feminicidio, como el levantamiento facial y el examen genital completo. Además, la ausencia de registro fotográfico detallado de todas las lesiones representó una violación al protocolo de documentación. Bueno, en la segunda autopsia, peritaje independiente solicitado por la familia, se encontraron hematomas en los músculos del cuello, indicando una posible estrangulación. Se identificaron lesiones defensivas en brazos y manos, lo que descarta la hipótesis de accidente. La prueba toxicológica detectó flunitrazepam, una sustancia comúnmente utilizada en agresiones sexuales. Ahora tenemos la relación del caso con el procedimiento. La primera necropsia omitió estudios complementarios esenciales como la histopatología y toxicología. Se incumplió el protocolo de evaluación minuciosa de extremidades para detectar signos de defensa. Tercera revisión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se criticó la omisión de análisis de violencia sexual en la primera necropsia. Se confirmó que el cuerpo fue lavado antes de su examen, lo que afectó la recolección de evidencia crucial. Se identificaron errores en la manipulación y la conservación del cuerpo, lo que compromete la fiabilidad de los hallazgos. Relación del caso con el procedimiento. El procedimiento establece que no debe manipularse el cuerpo antes de la necropsia para evitar alteraciones en la evidencia. Segundo, evaluación interna del cuerpo, contradicciones entre necropsias. El procedimiento describe que la evaluación interna debe incluir la revisión detallada de órganos y tejidos, prestando especial atención a fracturas, hemorragias y signos de asfixia, diferencias claves en la causa de muerte. En la primera autopsia, confusión craneal y posible asfixia por sumersión. En la segunda autopsia, asfixia por sofocación y golpes previos a la muerte. Tercera revisión, asfixia por sofocación, obstrucción de orificios respiratorios, sin evidencia de sumersión. Esto con relación con el procedimiento, pues el protocolo indica que la necesidad de examinar el hueso hioides y músculos del cuello en casos de asfixia, lo cual fue omitido en la primera autopsia. La identificación de fracturas craneales debió ser analizada en conjunto con otras lesiones para descartar agresión previa. Tercero, clasificación de lesiones y causas de muerte. El documento enfatiza que es clave clasificar correctamente las lesiones y diferenciarlas entre antemortem y postmortem para determinar si la muerte fue violenta. Errores en la primera autopsia. Se asumió que las lesiones eran postmortem sin pruebas suficientes. Se ignoraron signos de posible violencia sexual y estrangulación. Revisión de la CIDH. Se confirmó que la primera autopsia no realizó un análisis correcto de las lesiones en el cuello y la cabeza. La CIDH concluyó que la investigación inicial no siguió los protocolos internacionales de feminicidio. Esto en relación con el procedimiento, pues en el caso de Devani se descartó inicialmente la posibilidad de feminicidio sin un análisis forense adecuado. Se ignoraron lesiones defensivas y signos de asfixia, los aspectos claves en la evaluación forense de feminicidio. Cuarto, estudios complementarios, omisiones graves. El documento establece que se deben realizar análisis toxicológicos, histopatológicos y fluidos corporales en casos de muerte sospechosa. Primera autopsia. No se realizaron estudios toxicológicos. Se omitió un análisis exhaustivo de muestras biológicas. Segunda autopsia. Se detectó
flunitrazepam, lo que indica posible intoxicación involuntaria, y se encontraron signos de violencia sexual. Esto en relación con el procedimiento, pues el protocolo dicta que en casos de feminicidio se debe realizar un estudio toxicológico obligatorio, lo que no se hizo en la primera necropsia. Como conclusión, tenemos que el caso de Devani demuestra graves diferencias y deficiencias en la aplicación de los protocolos forenses para feminicidios. En relación con el procedimiento, se evidencian los siguientes fallos. Primero, la evaluación externa deficiente. No se documentaron lesiones clave, el cuello, la pelvis, las extremidades. No se aplicaron los protocolos de levantamiento facial ni examen genital. También la evaluación interna incompleta, pues se omitió la exploración detallada de tejidos y órganos. No se analizaron adecuadamente las fracturas ni signos de asfixias. También la clasificación errónea de la causa de muerte, pues se concluyó apresuradamente que fue un accidente sin pruebas suficientes y se ignoraron evidencias de agresión previas a la muerte. Omisión de estudios complementarios también es un punto, pues no se analizaron las pruebas toxicológicas en la primera necropsia, se manipuló el cuerpo antes de su análisis.